Buenas tardes, maestro y compañeros. Nuestro tema es estratificación, movilidad social y educación. Los integrantes son Mejía Sánchez María Luisa, Marcos Perea Uriel Eduardo, Hidalgo Aco Axel Benjamín, Ramírez Gama Alejandro Eric y su servidora Mejía Ramírez María Fernanda. A continuación, mi compañero Alejandro les hablará sobre el tema de estratificación. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Alejandro Eric y voy a hablarles sobre estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? Bueno, es la forma en la que la sociedad se agrupa en estratos sociales, reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdos y criterios establecidos y reconocidos, como ser la ocupación, ingreso, riqueza y estatus, poder social, económico o político. También les voy a hablar sobre la tipología de la estratificación social. Bueno, ¿qué es? Bueno, existen diversas formas de clasificar la estratificación y división social, pero entre las más comunes se señalan los siguientes tipos en la sociología clásica. Esclavo y amo, también llamados solo como esclavitud en referencia a uno solo los extremos de la relación. Se define directamente por la relación de propiedad de unos individuos específicos sobre otros grupos específicos o bien de un grupo colectivo sobre el otro. También existe una clasificación que se llama casta. Las castas son estratos endogámicos fijos por nacimiento y no necesariamente asociados a una función social, sino a una posición relativa respecto a una religión, etnia u otros rasgos sociales, sin movilidad social alguna o con restricciones estrictas a la comunicación entre las mismas. Se define como pseudocasta a situaciones similares, pero no tan estrictamente limitadas. También se encuentra el estamento. Los estamentos, también llamados estados sociales, son unidades socioeconómicas amplias y difusas que pueden dirigirse claramente por su función social específica, jurídicamente diferenciada. Sus relaciones con otros estamentos, así como de los miembros de cada estamento entre sí, se establecen por criterios personales de lealtades y obligaciones recíprocas. Los individuos son asignados a los estamentos por relaciones de consanguinidad, creando así comunidades familiares donde se entrenan para su rol. También está la clase. Las clases sociales se definen de acuerdo a sus relaciones de propiedad sobre los diferentes recursos utilizados en la producción y por tanto a la forma de su fuente de ingreso respecto a la misma. Bueno, el siguiente tema le toca a mi compañera Fernanda Mejía. Movilidad social. ¿Qué es? Es un conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. Esto en resumen quiere decir que es el progreso que tiene una persona o sociedad en un determinado sistema socioeconómico. El estudio de la movilidad social. Esta nos permite conocer las opciones que tienen los miembros de cada sociedad para cambiar su condición socioeconómica y, en específico, identificar la facilidad con la que dichos miembros pueden moverse a lo largo de la escalera socioeconómica. La importancia de la movilidad social es que es injusto que el potencial de una persona se vea limitado gracias a su entorno. También esta nos sirve para conocer el nivel de pobreza que hay en una sociedad, la desigualdad de oportunidades, el impacto en el desarrollo socioeconómico. Movilidad social en México. Este estudio
se hizo en el año de 2019. Lo realizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en México, donde decían que el 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escala social permanecen ahí toda su vida y otros 25 no logran superar la línea de pobreza. Esto es que el 74 de cada 100 mexicanos que nacen en el extracto social más bajo no logran superar la condición de pobreza. Y en contraparte, el 57 de cada 100 personas quienes nacen en hogares del estrato social más alto se mantienen ahí el resto de su vida. Entonces se afirma que hay una persistencia elevada en los extremos de la distribución social. Para que en México haya una movilidad social, se tienen que generar oportunidades para todos. Causas de la movilidad social. La inversión de educación, que esta se refiere a las personas que tienen mayores niveles educativos, y ya que pues estas personas pueden aspirar a mejores empleos, donde pueden renovar sus conocimientos con más facilidad y tienen más oportunidades de adaptarse a nuevos entornos. El cambio tecnológico se refiere a los nuevos puestos de empleo que se generan y al mismo tiempo destruyen los empleos tradicionales. La paternidad planificada, que se refiere a que las familias que son demasiado numerosas tienen menos probabilidades de tener una movilidad social, y las que tienen pues y los que tienen una familia como que más manejable tienen mucha más oportunidad de poder tener una movilidad social. La migración es dado a que las personas cambian de país y esto les puede dar para que pues ellos empiecen desde cero y tengan, y ya cuando se van e inmigran a otro país, dejan esos lugares pues con vacantes. Entonces eso hace que otras personas puedan entrar a trabajar y puedan mejorar su estado económico. A eso se le refiere, bueno, se le llama movilidad social. Y la lucha contra las resistencias culturales. Los tipos de movilidad social son 9, de los cuales yo les voy a mencionar 4, que son la movilidad intergeneracional, que es la que produce de una generación a otra. Se pueden producir cambios en ella, pero sin afectar el estatus. La movilidad intrageneracional es la que sufren los miembros de una misma generación a lo largo de su vida y que les afecta en la trayectoria laboral, como por ejemplo cuando pasas de ser un médico profesional a un médico sin empleo. La movilidad estructural o forzada es el producto de los cambios que afectan la estructura social de un conjunto, como por ejemplo cuando el cambio en la estructura ocupacional de las sociedades modernas. Y la movilidad neta o circulatoria, que se refiere a la mera circulación de los individuos entre las diferentes posiciones de una estructura social. A continuación, mi compañero Uriel les va a decir los siguientes tipos. Bueno, la movilidad vertical. Bueno, la movilidad vertical es aquella que se refiere al cambio de una clase a otra y puede ser descendente o ascendente. ¿A qué me refiero con ascendente o descendente? Descendente implica un cambio entre posiciones de distinto nivel y puede ser que a su vez esta pueda ser ascendente hacia posiciones inferiores. Por ejemplo, como lo comentaba mi compañera,
la pérdida de un doctor con trabajo a ser un doctor desempleado. Ahora, la movilidad horizontal. Esta, esta es aquella en donde el paso de los individuos o de los grupos de un convenio profesional de una rama industrial a otra, de un círculo ideológico a otro, sin que esto implique la alteración del estatus social. Como ejemplo de la movilidad horizontal se podría comentar el traslado de un empleado a otro departamento o delegación de la compañía. Para esto, para poder reciclar o ponerle nuevos retos al empleado. Ahora encontramos la movilidad absoluta. La movilidad absoluta define que viene determinada por los cambios en la estructura de las clases. Es la movilidad social total que describe una tabla de movilidad. De esta tenemos como ejemplo que representa el nivel en que los miembros de una sociedad han conseguido ascender o descender o permanecer inmuebles con respecto a la clase social de sus padres. Es por decir, cuando un profesor tiene hijos, a estos pues se cree que podrían llegar a ser de igual manera profesores. Ahora encontramos la movilidad relativa. Esta es aquella que determina las probabilidades a modo comparativo de formar parte de las distintas clases que tienen los individuos de distintos orígenes sociales. Este tipo de movilidad se mide con las odds, ratios, y es una medida de fluidez social. Ahora, como ejemplo de la movilidad relativa, es la posición de un individuo es distinta a la de su lugar de origen, la cual describirá las oportunidades de personas con distintos orígenes para poder alcanzar un determinado destino. Ahora bien, la movilidad territorial. En aquella determinamos oficios que implican desplazamientos de distancias considerables para poder continuar con su actividad laboral, para empresas que trabajan a nivel nacional o internacional, y por ello los individuos se ven obligados a realizar la movilidad territorial. Yo creo que un ejemplo muy claro de esta movilidad es cuando los futbolistas necesitan trasladarse en un mundial de país en país, ya que por ejemplo se podría decir que a México le toca jugar contra China, entonces China se tiene que trasladar hacia México. Por el contrario, si a China le tocara contra México, México sería el que se debería de trasladar hacia China. A continuación, mis compañeros Axel y María Mejía les explicarán un poco sobre el tema de educación. Puede dividirse en informal, no formal y formal. La educación informal es el proceso que dura toda la vida por el cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de la experiencia diaria y del contacto con su medio. Se desarrolla en un ámbito extraescolar. Se practica libre de actividades artísticas, deportivas y relacionadas entre las personas. No existen planes de estudio ni acreditación directa. Está comprendida en este tipo de información todo el tipo que aprende en la TV, en la radio y en el internet. Suele ser a veces más eficaz que otros tipos de aprendizaje porque aparece como iniciativa del propio sujeto, o sea que tiene una base de motivación interna o interés. Son una manera de aprendizaje muy buena, ya que tú propio eliges tus actividades y puedes decir, bueno, a mí me gusta hacer deporte, bueno, a mí me gusta cocinar, o a mí me gusta pues aprender diferentes tipos de cosas, y lo haces de una manera mucho más eficaz y aprendes de una manera mucho más rápida, o sea, entiendes el aprendizaje de una manera mucho más rápida. Y obviamente todo este tipo de aprendizajes siguen siendo un tipo de aprendizaje, ya que tú tienes una persona que te está instruyendo o te está guiando hacia cómo lo tienes que hacer o cómo lo tienes que realizar, ya que no todos pues podemos decir, pues yo voy a
hacer este tipo de cosas que estamos viendo en el video y decir, bueno, yo voy a hacer esto y nada más lo voy a hacer porque se me ocurrió. O sea, no, tienes que tener un tipo de aprendizaje, un desarrollo, y tienes que ir controlando todo este tipo de cosas poco a poco. O sea, tú tienes que ir aprendiendo todo este tipo de cosas. Hay momentos en los que tú vas a decir, bueno, tal vez vengo estresado de la escuela porque tengo un maestro tradicionalista que todo el tiempo está queriendo que haga esto y que haga esto y que me está poniendo enfrente del pizarrón a hacer las cosas como él dice. Y en ese tipo de aprendizajes, pues lo que haces es aprender a tu propia manera y a tu propio ritmo. O sea, tú puedes decir, hoy quiero aprender y le quiero echar pues ganas tanto tiempo, y así vas a estar aprendiendo y lo haces de una mejor manera. Por decir, cuando nos dicen que si tu trabajo te gusta, no lo vas a sentir como un trabajo, pues de verdad es cierto. O sea, cuando tú haces algo por gusto y lo haces como un trabajo por ganar dinero, pero te gusta hacerlo, pues de verdad ni siquiera lo sientes como un trabajo. O sea, lo haces de una manera bien porque estás aprendiendo de una manera muy eficaz y estás aprendiendo de una manera rápida. O sea, tú no puedes dejar de aprender en ningún momento, pero estás aprendiendo y aprendiendo, y todo el tiempo estás aprendiendo, pero solamente a maneras diferentes y con un tipo de aprendizaje. La educación no formal comprende toda la actividad educativa organizada y sistemática realizada fuera de la estructura de un sistema formal para impartir ciertos tipos de aprendizaje subgrupos de la población, ya sean adultos o niños. Se realiza fuera de las instituciones del sistema educativo y no construye por su parte otro sistema. Los contenidos que abarcan son áreas muy específicas del conocimiento y se propone por lo general objetos de carácter instrumental y de corto plazo. El aprendizaje no formal es un tipo de aprendizaje que tú vas adquiriendo como va pasando tu vida cotidiana. O sea, tú puedes decir, hoy estoy aprendiendo diferentes cosas, pero lo vas aprendiendo como va pasando tu vida. O sea, tú puedes decir, y son cosas que nunca dejas de aprender. O sea, uno de los mayores aprendizajes no formales son las apuestas. O sea, todo este tipo de cosas lo vas haciendo por imitación con la gente que te vas juntando o en tu entorno social donde estás. Aquí en este sentido vas aprendiendo a manera de que tú dices, bueno, un niño no puede, así quiera generar dinero, pues no lo puede hacer porque no tiene la edad para generar este dinero. Y hay personas que apostando generan mucho dinero, y personas que tienen una educación que ya está formal, que puedes decir tengo un título educativo y todo, no ganan la misma cantidad que gana una persona apostando o gana una persona haciendo cierto tipo de cosas. Por decir, un tianguista gana muy bien y no puede, y es un aprendizaje no formal, es un aprendizaje que ninguna institución te lo está adquiriendo, que no te están diciendo, mira, tú vas a jugar baraja o vas a jugar póker así. O sea, tú tienes que aprenderlo de alguna manera, y hay personas que se les da muy bien. Es un aprendizaje muy complicado porque no cualquiera tampoco lo puede tener. O sea, tú lo vas aprendiendo como va pasando el círculo de tu vida, pero también es un aprendizaje pues muy complicado en su aspecto. Pero puedes decir, bueno, tengo un aprendizaje no formal, voy a aprender, como decíamos desde comentar, un niño tal vez no tiene el aprendizaje de un doctor, pero pues puede aprender a hacer cierto tipo de cosas que le van a generar ingresos igual que un doctor, puede aprender a hacer diferentes cosas, y todo esto es un aprendizaje no formal. La educación formal es aquella que se realiza en un sistema educativo institucionado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado. Cada país tiene un sistema educativo constituido generalmente por instituciones públicas y privadas. Las privadas requieren un proceso de habilitación por parte del Estado. El sistema formal posee un establecimiento regulado por organismos aquí en este video gubernamentales. Lo que podemos observar es que todos tenemos un tipo de aprendizaje, y aquí vamos a ver un tipo de aprendizaje formal. El aprendizaje formal es la manera en la que tú vas a aprender, pero una institución está detrás de ese aprendizaje. O sea la institución que sea, pero está detrás de tu aprendizaje. O sea, tú puedes decir que estás aprendiendo cosas, pero gracias a la institución, y te evalúan por calificaciones y tienen un cierto rubro que tienes que seguir, pues para aprender cierto tipo de cosas. Cada vez que un pecador grita de dolor, gira su molino de viento que bombea aún más pirañas en su ropa interior de acuario, causando más gritos. Eso es tan perverso. Sé de perversidad. Dirijo el sindicato. Una división de Gotham Western.
Mamá, papá, quiero cambiar de escuela. Encontré un lugar donde quieren enseñarme y yo quiero aprender. Come. Por decir, aquí como vemos el comentario de Bart, es que dice que él quiere aprender y hay un lugar donde le quieren enseñar y es un aprendizaje formal a pesar de todo, que él lo está tomando como un aprendizaje de alguna manera pues no informal, porque está adquiriendo algo que a él le gusta hacer, o sea, a él le gustan hacer maldades y en una escuela donde le están ayudando a fomentar todo lo que le gusta, pues está adquiriendo este tipo de conocimientos y le están ayudando a que él quiera aprender en una institución formal donde se pueda graduar y pueda hacer distintos tipos de cosas. Nuestras plegarias fueron escuchadas. No te emociones, Marge. Tal vez sea una escuela privada que cuesta $1,000,000 al año y luego te sacan dinero extra en ferias de libros y subastas silenciosas y los padres reciben 20 correos al día de la escuela y todos envían sus respuestas a los demás. Papá, no es una escuela privada, es gratuita. Oh, entonces está bien. No pude evitar notar que la escuela se localiza en... No soy quien para juzgar, pero... Yo lo diré, Marge. En el infierno, el Averno, perdición, en Arizona sin golf. No tenemos golf, pero todos los greens son difíciles. Escuche, como educadores, nuestro trabajo es fomentar la pasión de sus hijos. Esa es la clase de tonterías que siempre creo. Mamá, por favor, dime que iré al infierno. Creo que podríamos intentarlo por un semestre. Gracias, gracias, gracias. Tenemos muchas oportunidades para la participación de los padres. Sí, me aseguraré de examinarlas. Excelente. Mostrar el infierno. Llévate este verano. Va a ganar a los Yankees en primer lugar. Puesto de lujo, mal. Superestrellas del mercado, bien. Literatura del infierno. Posaderas adoloridas, 451 parejas. No estoy muerto todavía. El pastor O'Reilly para niños. Satanismo cuántico. Mi hijo es estudiante sobresaliente en el invierno. Ahora, estudiantes, es el día del examen final. Y ninguno de ustedes desea repetir el curso como cierto estudiante a quien no quiero avergonzar. ¿Arturo? Belzebub, tú primero. Y vas a torturar a un pecador muy especial que preparamos solo para ti. Pero es mi papá, no puedo herirlo. No, muchacho, quiero que lo haga. La tecnología en la educación como recurso innovador para mejorar la calidad educativa. Este fenómeno parte de la transformación digital que la ha introducido a la participación de la tecnología La escuela en la tradicional educación, también es aquel conocida como modelo tecnología pedagógico educativa. que se centra en formar inteligencia de su niño en una capacidad de resolver problemas, de sus posibilidades de atención y de su esfuerzo como la mejor forma de prepararlo para la vida. La escuela tradicional es aquella que solamente te enseña como lo que está bien y lo que se tiene que generar día con día. Por decir, aquí en la imagen vemos que le están enseñando a los niños A, B y C y así se tiene que hacer y así se... Constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser humano. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. Principales autores: Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual,
donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. ¿Qué es educar? Educar, el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Educación viene del latín educere, que significa sacar o extraer, y educare, que significa formar e instruir. ¿Para qué sirve la educación? La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. ¿Qué involucra la educación? La educación consiste en la socialización de las personas a través de la enseñanza. Mediante la educación se busca que el individuo adquiera ciertos conocimientos que son esenciales para la interacción social y para su desarrollo en el marco de una comunidad. ¿Cuál es el objeto de estudio de la educación? El principal objetivo de la educación, el desarrollo integral de la persona. Además de sus evidentes beneficios para una vida más plena y mejor, la educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto, una sociedad en la que la gente sea consciente de sus derechos y deberes. Ideas para mejorar la educación. A continuación te presentaremos 8 ideas que en nuestra perspectiva podrían ayudar a mejorar la educación. Dejar de dar bandazos, optar por un pacto educativo que otorgue estabilidad al sistema y a la normatividad, mayor autonomía, prestigiar la evaluación, bajar los ratios, mejorar la formación del profesorado, renovar la docencia, asistentes sociales y diagnosticar las dificultades.